Para vos llega Películas en 60 segundos, reseñas sin spoilers, cortitas y al pie. ¿Comenzamos? Haunted Mansion 2003. Catalogada como comedia, fantasía oscura y terror sobrenatural, se estrenó en noviembre de 2003 y lleva a la vida la famosa atracción de los parques de Disney, con una vuelta de tuerca en su historia. Salió 90 millones y recaudó poco más del doble, 182, y fue bastante criticada en su momento. Está protagonizada por Eddie Murphy, Nathaniel Parker, Terrence Stamp, Wallace Shaw y una casi irreconocible Jennifer Tilly en el papel de Madame Leota. Mark Mancina, el compositor de grandes pelis como Twister, Máxima Velocidad y Asalto al Tren del Dinero, por mencionar algunas, quedó bastante atado a la música de la atracción, y por su parte el director Rob Minkoff, que llevó a la pantalla grande películas como Stuart Little o El Rey León, la tuvo un poco complicada por culpa de David Berenbaum, el guionista de las Crónicas de Spiderwick, que también es el guionista de esta historia. Podemos decir que esta versión de 2003 de la Haunted Mansion despierta amores y odios por igual. Yo le pongo 6 de 10 Villina. No alcanzó, porque no me causó ni media gracia, pero tampoco fue tan horrible. Haunted Mansion 2023. Yo vi un tráiler que convocaba muchísimo a ver una película que pintaba spooky y divertida por igual, pero nada más alejado de la realidad. Con un presupuesto de 150 millones, casi el doble que su predecesora, apenas logró arañar los 113 en recaudación, principalmente porque se estrenó en la misma época que el Barbie en Harlem. Cuando algo no camina bien, no lo va a hacer ni aunque le pongas los mejores actores del mundo. Por eso a Jared Leto, Lakeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito y una increíble Jamie Lee Curtis como Madame Leta, les cuesta horrores transitar los 120 minutos que dura el film. Con pocas cosas entrañables, si bien entretienen, no es tan divertida como se espera. Se vuelve por demás predecible. Ni hablemos del apartado de los efectos especiales, que no termina de definirse si quiere ser bueno o una porquería, y por momentos es excelente y por momentos es horrible. Yo le pongo 6 de 10 villinas. No alcanzó, porque si bien tenía ganas de verla, no esperaba mucho y aún así logró decepcionarme. Si llegaste hasta acá, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita y si tenés alguna peli de la que quieras que hablemos, déjala en los comentarios. Hola, bienvenides. Esto es CCT. Cine, chocolatada, tercermundista. ¿Cómo están? Yo soy Billo, la voz que siempre les habla en las críticas. Qué horrible va a quedar este video, va a ser el primer video, pero les cuento que a partir de ahora en el canal cada tanto vamos a tener esta sección, que la idea es ir desmenuzando algunas cosas, hacer algún análisis un poco más profundo quizás de alguna película, o también, ¿por qué no?, contarles curiosidades o alguna cosa que me resulte realmente interesante para que ustedes conozcan. Y lo que me pasó es que, bueno, básicamente vi Haunted House, la casa encantada, que es la de Disney, y dije, caramba, había una también del 2003, yo me había reolvidado de esa película del 2003, y después cuando las vi dije, che, qué copado estaría poder comentárselas y que ustedes vayan viendo a ver qué les gusta más. Así que comenzamos con este primer episodio de CCT, Cine y Chocolatada. Comencemos con lo primero. Disney haciendo adaptaciones de sus atracciones de los parques en forma de película. La que todos y todas recordamos es Piratas del Caribe, que fue como que la que mejor salió parada de todas las que hubieron. El mismo año que sale Piratas del Caribe sale también una adaptación de Haunted Mansion, que es la de Eddie Murphy, que ya reseñé al principio, y que en realidad está bastante aburrida para mi gusto, ¿sí? Pero no es la única adaptación de Disney que llega del parque temático, que llega al cine. También está Tower of Terror, en 1997, ¿sí? Que está con Kristen Dunst, actuada por ella. Mission to Mars, que es una atracción del Rocket to the Moon, es la versión de cine de Rocket to the Moon de Disneyland, ¿sí? Que existía, ya ahora no está esa. Después, basada en la atracción de los Ositos Country, hay también una película, ¿sí? The Country Bears, del año 2002, ¿sí? Y en 2015, la
no tan amada y más bien odiada Tomorrowland también es una atracción de Disney que fue llevada al cine. Y la última, la más novedosa, la más nueva es Jungle Cruise con La Roca, ¿sí? La realidad es que no todas salen bien paradas y en líneas generales tienen serios problemas de que a la gente mucho no le gusta. Porque creo que el principal problema que tiene Disney cuando trata de adaptar estas atracciones es precisamente que tiene que elegir entre se mantiene fiel a la atracción o bien la cambia y genera un universo que tenga relación con esa atracción sin necesariamente ser extremadamente parecido y fiel. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, Piratas del Caribe? ¿Sí? Donde tomaron un universo que es el universo de los piratas y generaron toda una historia con sus personajes y sus propias leyendas y sus propias reglas. Entremos en Haunted Mansion. ¿Hablamos de Haunted Mansion 2003? ¿Hablamos de Haunted Mansion 2023? ¿O hablamos de todo? Y voy a empezar diciendo que el error de ambas películas, y bien lo que yo creo que fallan mucho, es que tratan de mantenerse muy fiel a una atracción, ¿sí? Que realmente tiene muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 99 fantasmas que vos ves a lo largo de la atracción, ¿sí? De Disney en el parque. Entonces tienen que tratar de meter esos 99 fantasmas, ¿sí? Casi con calzador, adentro de una historia del cine. Adentro de un film. En el caso de la película del 2003, en 1 hora y media lo hace bastante bien. Y aparecen, yo vi los recorridos de Haunted Mansion en el cine, y aparecen bastantes personajes de el recorrido, pero no tantos las locaciones. En el caso de la película de 2023, es como que se deja muy de fondo a los fantasmas, que son lo más interesante de la historia, se le da mucho más hincapié a las personas y a las historias de las personas encerradas dentro de la mansión, y lo que sí se hizo más hincapié y se nota es precisamente de que tienen algunas cosas que suceden dentro de la atracción. Como ser, por ejemplo, el caso de la sala que se estira hacia arriba. Esa está en la atracción de Disney y es como súper fiel en la película de 2023. Otra cosa que en la que creo que también fallan muchísimo a ambas películas es que tienen un problema muy grave en cuanto a que no se deciden qué quieren ser. No están siendo terroríficas como las historias de R.L. Stein de Escalofríos, que nos gustan a grandes y a chicos, ¿sí? Que son súper entretenidas y son terroríficas, sobre todo más para los peques que para los adultos, pero que bueno, a nosotros los adultos nos encantan esas historias así. No terminan de ser algo de terror y tampoco terminan de ser una comedia absoluta. De hecho, por ejemplo, la del 2023 es más bien tirando a un dramón en muchos aspectos. Sí, ambas películas contrataron actores de talla muy cómica como ser Danny DeVito en 2023 y Eddie Murphy en 2003. Y se desaprovechan bastante. ¿Sí? No los utilizan tanto y no los utilizan tan bien como uno quisiera realmente. Así que el problema principal que tienen ambas es ese. No llegan a ser terror porque no llegan a ser terror, por más que las venden como de terror. Y tampoco llegan a ser una comedia que vos decís, me maté de la risa y era la necesidad. No es que las películas en sí estén mal, sino que les falta eso. Y después creo que sobre todo la del 2023, 2 horas, amigo, para tratar de desarrollar una trama que es súper recontra predecible. Es como, no way, José. No way, José. Otra cosa que me resulta súper así como llamativa es, Leto, por favor, deja de actuar en películas súper ultra caracterizado, porque todas las películas en las que él está recontra recaracterizado, llámese Suicide Squad, Morbius o en este caso Haunted Mansion en realidad, son horribles las películas, él aparece muy poco y es como que nada, no sé, bueno, en el caso de Morbius aparece un montón, pero en esta está horrible y es como que podría haber sido cualquier otra persona, porque para esa caracterización, amigo. Y nada, voy a empezar a pensar que Jared es un jetatore. Respecto de la del 2003, yo no puedo creer que el director
y el guionista, que son como súper recontra conocidos en el mundo y han hecho un montón de películas recontra recopadas, hayan hecho esa basofia. Porque literal, la del 2003 me parece todavía peor que la del 2023. Por último, sí, ¿qué les puedo decir? No siempre salen bien las adaptaciones. Y en las épocas en que nos quejamos de los refritos y todo eso, te pedimos, Disney, que por favor dejes de hacer refritos de tus propias cosas. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos historias nuevas. Y yo sé que la atracción vende un montón y que todo el mundo dice, wow, qué genial, qué divertido todo. Pero no alcanza con que una atracción sea divertida para poder hacer una película, sí, de esa atracción. En algunos casos salen bien paradas, como Jungle Cruise, que no es tan mala, a pesar de que le tiraron bastante hate. Pero en otros casos como este, no salen tan bien. Así que bueno, espero que les hayan gustado todos estos datos extras adicionales que les he tirado, que no fueron muchos, y este mini pequeño análisis y esta mini pequeña comparativa. Y si me dan a elegir, me quedo, por supuesto, con la del 2023 más que con la de 2003. ¿Por qué? Porque por lo menos, si bien es predecible, está bastante más interesante que la del 2003. Antes de que me despida, no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video y te cuento, en la descripción tenemos un cafecito que sirve para que nos puedas regalar alguna chocolatada para poder seguir haciendo estos videos. Los espero en una próxima tarde de cine, chocolatada, tercermundistas.